ustedes muy buenos días. Espero que pues el día de hoy les esté yendo muy bien. Como se lo venía comentando a algunos de sus compañeros, sí, el día lunes vamos a hacer nuestro primer quiz correspondiente pues al cuarto periodo académico. Para este quiz es importante, digamos, tener en cuenta de que vamos a hacer 10 preguntas, que aproximadamente 2 o no sé, 3 de ellas van a ser sustentadas de manera oral. Yo les voy a decir igual, digamos, a cada persona yo le voy diciendo, también pues por los grados de participación, ¿no? La gente que participa, pues es la gente que de pronto tenga que sustentar menos preguntas, ¿sí? Pero la gente que no participa, evidentemente, pues de pronto 3 preguntas como mínimo tendrá que sustentarme, lo cual me va a llevar de pronto mucho tiempo, ¿cierto? No solo esa clase, sino 2 clases, pero pues la ventaja es que nadie va a saber qué preguntas les toca, ¿no? Ni la cantidad, porque eso pues lo decido yo. Entonces tienen que pues ir alistando como las preguntitas. Yo igual se las voy a dejar una clase antes, que sería la clase del lunes. Todo el mundo las tiene que responder esa clase del lunes y antes de salir de la videollamada tienen ya que estar montado el quiz con la evidencia en la plataforma de Classroom. Por eso va a quedar, digamos, para ustedes, ¿sí? En este caso, para ustedes que son las personas que ingresan a la clase, ese día va a quedar aproximadamente hasta las, ¿qué? 9 de la mañana, el quiz para que quede pues montado en la plataforma, ¿sí? Hasta a la hora que termina la clase en total. Pero, lo que más vale no es la respuesta escrita, sino la manera en cómo usted la sustente, ¿listo? Entonces, pues la respuesta escrita les va a dar el 30% de la nota del quiz y la sustentación les va a dar el otro 70%, ¿listo? Para que lo tenga pues en cuenta y pues para que no me lo vaya a coger como de sorpresa. ¿De qué voy a preguntar? De todo el tema que hemos visto el periodo pasado y este periodo, que es evolución, ¿listo? Entonces, cosas específicas de la evolución que les expliqué y que necesito pues que les hayan quedado muy claras. Entonces, aquí va a ser como el momento de evidenciar de que, pues, si les quedaron claras o si no les quedaron claras. Entonces, por eso, pues, no va a ser un quiz de pronto de 5 preguntitas, sino va a ser un quiz de 10 preguntas exactamente. ¿Listo? ¿Todo súper entendido? ¿Todo súper claro? ¿Cómo va a ser la dinámica? Señora, ¿Alguna Sí, pregunta? señora. De casualidad, de pronto a alguno le surja alguna duda, una sugerencia, una inquietud, otra alternativa de hacer este quiz. Listo. Entonces, ya dándoles esa información relevante, pido disculpas porque sé que la semana pasada, el día jueves, estuve pues en entrega de informes académicos, entonces pues la verdad se me pasó haberles montado la sesión del pre-IFES, pero pues el día de hoy ya se las monté, entonces pues realmente espero que sea significativo y fructificante para las personas que la respondieron. Igual ustedes saben que de pronto si alguna pregunta le dejó alguna duda, alguna inquietud, pues ustedes pueden comunicarse conmigo y pues yo puedo hacerles la retroalimentación de pronto por si no entendieron algo que haya estado, digamos, como tal en las cuestiones del PREIFES, pues porque nosotros no hacemos socialización, ¿cierto? Entonces ya sí se hace como la socialización del proceso, pero nosotros pues no la estamos llevando, ¿cierto? Entonces, ahí en la pantallita ustedes están viendo, sí, un poquito pues del tema de lo que tiene que ver con las consecuencias de la evolución. O sea, ¿qué nos ha llevado, cierto, a, digamos, básicamente, pues cuando evolucionamos, qué nos ha llevado a esos, digamos, procesos de evolución? Una de esas, pues, es la adaptación, es esa capacidad, pues, que tenemos para adaptarnos a diferentes ambientes, ¿cierto? Pero las adaptaciones siempre van a llevar cambios. ¿Sí? Y esos cambios van a estar asociados, ¿sí? Básicamente, pues, a nuestras estructuras, ¿cierto? O al funcionamiento que tengamos como organismo como tal. Entonces, pues, tenemos que la adaptación es una característica que, pues, tienen los organismos para mejorar
no sé, como las posibilidades o la calidad de vida que pues están presentando dentro de determinado ecosistema. Pues también mediado, influenciado por demasiados factores, en especial un factor importante, ¿cierto? Que lleva a los organismos a que evolucionen es la selección natural, ¿cierto? Esa, digamos, esa variabilidad de los recursos que tenemos, ¿cierto? O pues de las cosas que están en nuestro entorno, pues nos llevan a tener diferentes tipos de adaptaciones. ¿Cuáles son las adaptaciones que podemos presentar o que podemos tener? Las adaptaciones anatómicas, las adaptaciones fisiológicas y las adaptaciones etológicas, ¿cierto? Las adaptaciones anatómicas hacen, digamos, referencia pues a todos esos cambios de composición físicos, ¿cierto? Externos que podemos tener según pues la necesidad que haya presentado el ambiente, a que nosotros pues modifiquemos nuestra estructura, ¿sí? Acá nos muestran, digamos, básicamente pues las adaptaciones que han tenido todos los organismos del aire, sobre todo para poder colonizar pues básicamente el cielo, ¿sí? Y utilizar, digamos, alas como formas o mecanismos para poder, digamos, desplazarse de regiones a otras y así pues poder no simplemente ubicarse en un ecosistema, sino poder, digamos, también ir a diferentes ecosistemas y hacer un proceso pues de migración según, digamos, donde estén. Sí, ayer, digamos, en las noticias mostraban que ya las ballenas se están despidiendo de Colombia. Ustedes saben que las ballenas llegan aproximadamente en septiembre, a principios de septiembre, y se van como a finales cuando ya han, digamos, tenido su ballenato. ¿Sí? ¿Por qué vienen a estas aguas a hacer ese proceso de reproducción? Porque pues estas aguas son mucho más cálidas, obvio que las de la Antártida, ¿sí? Y pues realmente pues empiezan los periodos de congelación allá en la Antártida, entonces ya tienen que viajar aproximadamente como desde abril y llegan acá como desde septiembre, hasta como desde abril inician el viaje, creo, si no estoy mal, y llegan acá en septiembre, ¿sí? Y pues es la posibilidad que tenemos todos nosotros de ir al Chocó, ¿sí? Y conocerlas, que es lo que nos permite pues nuestra hermosa Colombia con esa capacidad que tiene de que pues nos rodee el mar Pacífico, pero también el mar Atlántico, ¿sí? Si ustedes se fijan, somos uno de los pocos países que a disposición suya pues tiene la diversidad y pues la característica y la fauna y la flora que compone, digamos, los dos océanos, en este caso el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, entonces que nos permiten ver muchas cosas y nos permiten ver muchos organismos, ¿sí? Y también permiten que Colombia y los mares que están, digamos, para el lado de Colombia, pues permitan la diversidad excesiva, pues, frente a la región y, pues, a la ubicación geográfica que tenemos. ¿Cierto? Entonces, hemos visto que no simplemente, digamos, los mamíferos como el murciélago han tenido que adaptarse pues a este medio aéreo, sino también tenemos algunos insectos, en el caso pues de la abeja, que termodinámicamente la abeja no podría volar, ¿cierto? Por la forma de sus alas, pero pues vemos que la abeja ha logrado desafiar la ciencia y pues vuela. ¿Cierto? Entonces, como todos los organismos han buscado, digamos, esa forma de condicionarse a las condiciones que, valga la redundancia, a las condiciones que brinda el ambiente, pues para poder sobrevivir y poder tener una calidad de vida. ¿Listo? Las adaptaciones fisiológicas ya están más relacionadas al funcionamiento de los órganos, al funcionamiento interno de los órganos. Digamos, no sé, que en algún momento de la vida el ser humano lograra evolucionar y cambiar, digamos, su producto que necesita respirar con su producto de desecho. Entonces, digamos, no sé, que nos volvamos como las plantas. Respiremos dióxido de carbono, ¿sí? Y como producto de desecho saquemos oxígeno. Eso sería, digamos, algo que nos llevaría a modificar totalmente la estructura de nuestros pulmones, ¿cierto? Y pues también toda la estructura del funcionamiento de las mitocondrias que se encuentran en el interior de las células, porque ellas son las que necesitan, digamos, en este caso, las mitocondrias son las que necesitan pues oxígeno para generar ATP a través del ciclo de Krebs, ¿no? Y pues oxidar todos los procesos fisiológicos internos a nivel del cuerpo, pues para que se pueda seguir manteniendo una vitalidad. Entonces, piensas en una evolución, digamos, fisiológica desde ese punto, ¿cierto? Desde el punto que yo pueda, digamos, cambiar la estructura de los órganos de mi cuerpo y el funcionamiento de los órganos y de las sustancias que produce mi cuerpo, ¿para qué? Pues para poderme adaptar a las condiciones del cambio del ambiente. Obvio, lo que yo les estoy diciendo es muy ilógico y racional de pensar, ¿cierto? Porque, aunque no crean, vean,
antes, ¿sí? Cuando empieza a formarse la vida en la Tierra, ¿sí? Nuestra atmósfera no era una atmósfera rica en oxígeno, sino era una atmósfera rica en nitrógeno, en metano y muchos otros componentes que no dejaban en esta época y en aquella época primitiva, porque les estaba hablando donde no había nada, donde simplemente, pues, toda la Tierra era sobre todo mares, volcanes, ¿sí? Donde caían lluvias eléctricas en aquella época, pues, a la Tierra, donde caían meteoritos, o sea, muchas cosas que no permitían que la vida se desarrollara, ¿cierto? Porque pues hay que entender, ¿sí? Que aproximadamente la Tierra se formó hace 14.000 millones de años, casi apuntamos a los 15.000, creo, 14.000 algo, ¿sí? Pero la historia de la vida en la Tierra no inicia hace 14.000 millones de años, de hecho inicia después, mucho después, ¿cierto? Que se diera pues el proceso de que pues la atmósfera cambiara, se generara la primera célula que se conoce con el nombre de Luca, ¿cierto? Y pues a medida de que fuera cambiando el ambiente y de que Luca se fuera complejizando y se fuera modificando, pues se diera formación y presencia de lo que es la vida en la Tierra, ¿sí? Antes, pues era esa atmósfera rica en nitrógeno, en azufre, en, digamos, muchos otros elementos más que no contribuyen, pues, en este momento al desarrollo de la vida, ¿sí? Nada de oxígeno, de hecho, las concentraciones de oxígeno eran muy mínimas, pero sí, resulta y pasa que, pues, según la teoría que se crea, porque hay diferentes teorías de, digamos, la aparición de la vida en la Tierra, ¿no? Que está la teoría de la panspermia dirigida, no dirigida, la teoría del diseño inteligente, bueno, la teoría del creacionismo, o sea, infinidad de teorías, ¿no? Ahorita estamos hablando de la teoría de evolución, de cómo evoluciona la vida, pero nosotros pues creo yo que en otros cursos, sí, por eso no toqué el tema, ustedes han tocado pues esas teorías de la llegada de la vida a la Tierra, ¿cierto? Pues yo creo que en sociales sobre todo se toca eso, o no sé, la verdad. Porque, bueno, biología yo también lo enseño, pero por allá en sexto, de cómo se da la formación, pero creo que en sociales lo refuerzan, ¿sí? Si no estoy mal, pero bueno, hay una teoría, ¿sí? Que se conoce con la teoría del mundo ARN. Ahorita nosotros vamos a empezar a hablar un poquito pues del ADN y el ARN, ¿cierto? Para mí el ADN y el ARN, moléculas precursoras de la vida, moléculas que permiten que la vida siga dando, ¿sí? Se siga dando y siga pues evolucionando, ¿cierto? Porque pues básicamente cuando nosotros logramos adaptarnos a un ambiente y logramos, digamos, generar capacidades o opciones para podernos acomodar a ese ambiente, es porque pues esas capacidades, ¿cierto? Están también determinadas en nuestra información genética, ¿sí? O sea, esas miles de posibilidades que tenemos de adaptarnos a un ambiente tienen que ya estar condicionadas a algo, a alguna información que ya tengamos reservada en nuestro organismo. En este caso, ¿cierto? Es el ADN y toda pues la información genética que reservamos en el ADN como tal. Pregunta, Dime. un poquito salida del tema. ¿Cuál es la teoría del diseño inteligente? Bueno, la teoría del diseño inteligente, pues hay dos diseños, el diseño inteligente dirigido y el no dirigido. Esta tiene un poco que ver, sí, con la del creacionismo, porque es que acá se cree, ¿no? Que hay un diseñador inteligente que dio paso a que la vida se formara, o sea, que la vida tuviera todo ese cambio, toda esa evolución que tuviéramos en la actualidad. Entonces acá no se habla, ¿cierto?, de un diseñador como un dios, sino se habla de pronto de vida extraterrestre, ¿cierto? Entonces dicen, bueno, el diseñador inteligente puede ser Dios, puede ser un extraterrestre, no sé, puede ser otro ser, otro ente, otro planeta, yo qué sé, un universo paralelo, pero pues el caso es que sí hay un creador, o sea, se cree en un creador de la vida de la Tierra, pues debido a la complejidad pues, y al desarrollo y pues también a la magnanimidad de que se haya dado pues esto acá, porque realmente pues como yo les cuento a ustedes, esa época, ¿sí? En la que pues se ha podido reconstruir la historia evolutiva. Miren, ay, de hecho les tengo una invitación muy interesante. Van a dar, de hecho el lunes vamos a estar en presencia porque Octavo también está viendo evolución, ¿sí? Ellos iniciaron este periodo con evolución, ustedes pues ya están finalizando evolución, pero este lunes, pues para el que quiera, ¿cierto? Para que el que le interese, les voy a compartir pues la invitación a ustedes también, que pues hablaron un poco de evolución, un poco de este tema, pues para que de pronto escuchen a otra persona. En este caso vamos a escuchar a una persona que tiene doctorado en biología evolutiva, o sea, no es cualquiera,
¿sí? Sino vamos a escuchar a una eminencia de por lo menos 25 años, 30 años de estudio encima, ¿no? Excluyendo el colegio, ¿sí? Porque pues contándolo del colegio casi toda su vida, yo creo que de estudios se habrá tenido que pasar este señor, ¿sí? Y él va a ofrecer una charla acerca de la evolución de los cetáceos, o sea, de la evolución de las ballenas, cómo evolucionaron las ballenas. Y pues van a hacer un semillero, una explicación, un taller, y pues la invitación es abierta, pues al que quiera participar, es a las 5 de la tarde por la plataforma de Meet. Y pues nada, pues sería interesante que a la gente que de verdad de pronto le llame un poquito la atención y le curiosee este tema, pues que ingrese, y pues al que no también, como para que se dé cuenta porque la teoría de la evolución ha dejado de ser una teoría y ha pasado a ser un hecho, ¿sí? Porque pues ahí, digamos en ese instante, también en ese momento pregúntenle, no sé, se puede preguntar, obvio, se puede participar y le pueden preguntar a esta persona, él ni siquiera es profesor acá de Colombia, él es profesor de la Universidad Autónoma de México, pero los que están haciendo como el encuentro es el semillero de biología evolutiva de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces ellos lo que hicieron fue invitarlo, ¿sí? A dar una charla donde va a participar, me imagino obvio que toda la gente de biología de la Nacho, creo yo, los que les interese, aparte la gente de ese semillero, o sea, va a estar muchísima gente, así que si usted quiere ingresar, pues yo le recomiendo que de pronto llegue 10 minutos antes, 15 minutos antes a pedir pues el ingreso para que pues no se vaya a llenar de pronto la sala y pues si usted quiere estar, pueda participar como tal. Es el lunes a las 5 de la tarde, más sin embargo, pues ahorita en su grupo les comparto la invitación, pues para el que quiera participar. Octavo va a participar todo en general, porque yo sí quiero como que escuchen un poquito, pues este cuentico, este carreto que nos tiene por enseñar este señor, que no pues es un carreto muy sustentado, no es un carreto muy estudiado de muchos años, no es cualquier cuento el que nos va a regalar. Creo yo que voy a aprender muchísimas cosas, yo que no sé, y voy a entender de pronto otras que sé, y pues sí, realmente creo que es un espacio donde hasta yo voy a ser estudiante y pues ustedes también podrían ser estudiantes y nos va a enseñar muchísimo y de pronto pues va a aclarar muchas dudas frente pues a lo que estamos hablando hoy o a lo que les estoy yo de pronto enseñando el día de hoy. ¿Listo? Entonces, pues ahorita les envío la invitación, pues no sé, la persona que quiera participar ahí queda abierta, la verdad, pues me agradaría mucho. También, digamos que ustedes pudieran ingresar a estos espacios, ¿cierto? Ya que, pues muy seguramente ya van a salir a la universidad, ¿sí? Pero, digamos, estos espacios de las universidades públicas son bastante interesantes porque uno conoce gente de mucho nivel académico, ¿sí? O sea, conoce gente con doctorado, con postdoctorado, o sea, que gente que ya toda su vida ha llevado estudiando, entonces que sabe muchísimo y pues habla con mucha seguridad acerca pues del tema que ellos manejan, porque no se les olvide que pues no todos somos expertos en todo, ¿cierto? Sino que pues mediado a sus gustos, pues usted y más en la biología se forma frente a lo que le gusta, ¿no? Pues digamos, los genetistas se forman en genética, a pesar de que son biólogos. Digamos, los biólogos evolutivos, pues solo biología evolutiva. No sé, los botánicos, solo botánica, pero entonces no toda la botánica, sino solo una familia específica, ¿cierto? Para saber toda la información. Porque si bien la biología es una ciencia, pues que ustedes saben que estudia la vida, pero es una ciencia bastante extensa, porque pues la vida pues recubre muchas cosas, ¿cierto? Y de hecho hasta las mismas especies son totalmente diferentes para adaptarse a ambientes, ¿cierto? Hablando de evolución en este instante, y también para reaccionar frente a los estímulos, porque todos no reaccionamos pues de la misma manera, todo va a depender pues de nuestra formación mental, que ya tiene que ver pues con la experiencia social, pero también todo tiene que ver, ¿cierto?, con nuestra regulación fisiológica del cuerpo y con lo que digamos de pronto contemos, ¿sí?, como seres humanos para poder, digamos, defendernos. Por eso es muy importante, pienso yo, que es muy importante siempre saber que esta frase que dice, eres lo que comes, es real, ¿sí? Porque pues si tú comes mucha comida chatarra, pues tu cuerpo no va a funcionar bien, entonces pues va a estar supremamente atrofiado y muy seguramente pues va a ser una chatarra en todo el funcionamiento. Pero pues si tú eres una persona saludable, si eres una persona de pronto muy amable con tu cuerpo, muy querida con tu cuerpo, créeme que pues vas a tener de pronto un desarrollo muy saludable y un desarrollo pues muy vital. ¿Sí? Que te va a permitir tener todas las, digamos, funciones internas de tu cuerpo de manera ordenada y pues cumpliéndose a cabalidad. Porque pues es que
para eso nos alimentamos, ¿no? Para obtener lo que necesita nuestro cuerpo para seguir funcionando. Entonces, muchas veces, no sé, la pereza ni siquiera es una cosa de pronto de la personalidad de la persona, ¿sí? Sino puede ser mala alimentación. Pronto hay veces cuando ustedes están muy perezosos o cuando se sienten sin ganas y esto, no puede ser, si de pronto un estado de ánimo a nivel personal, o sea, a nivel de que usted diga, no, es que esto me genera tristeza, ¿no? Sino que puede ser que usted se esté alimentando mal, esté durmiendo mal, sí, porque vean, después de 4 horas de sueño, uno produce una hormona que se llama pues la dopamina, que es una hormona muy interesante, muy importante, ¿sí? De pronto por allá en noveno, cuando vieron sistema nervioso y cuando vieron sistema endocrino, se las nombraron. Es realmente hermosa esta hormona porque pues es la hormona de los vicios, es la hormona de la felicidad, es la hormona de la inteligencia, es la hormona de la curiosidad, o sea, regula muchos procesos a nivel de los organismos, ¿sí? Pero para producir esta hormona en niveles estables yo tengo que dormir aproximadamente 4 horas en el día, ¿sí? Y para que esta hormona esté en niveles regulados y que todo mi cuerpo pues pueda descansar y se sienta como vital y fuerte pues para continuar, no sé, las rutinas diarias que llevemos, hay que dormir 8 horas, ¿sí? Ni más ni menos. ¿Sí? 8 horas exactamente lo que se tiene que dormir. Y obvio, pues llevar una alimentación saludable, una alimentación de pronto más rica en frutas y verduras, ¿sí? Y de pronto pues en proteínas, pero no en proteínas de origen rojo, en este caso pues de origen de vaca, no carne de vaca, sino de pronto pollito, atuncito, pescadito, ¿sí? Créanme que estas cositas les van a ayudar a ustedes a ser mucho más vitales y más, digamos, en esta época que ustedes están creciendo, donde la comida pues está tan modificada químicamente, tan hormonada, ¿sí? Y pues que ha llevado a que las estructuras de su cuerpo también cambien, ¿cierto? Pero ¿por qué cambian? No por un proceso evolutivo, sino cambian por un proceso que se hace que, digamos, su cuerpo no evolucione, porque pues no es evolucionar, ¿cierto? Pero que su cuerpo se desarrolle mucho más rápido. Entonces, como que todos los procesos que se están dando ahorita en ustedes son mucho más rápidos que de pronto en mi generación y en las generaciones que vinieron detrás, ¿sí? ¿Y por qué se da este proceso? ¿O por qué se da este tipo de cosas? Por la hormona que tiene el pollo. ¿Cierto? Pues que en la actualidad sabemos que el pollo está bastante hormonado y como ustedes todavía están en una etapa de crecimiento y desarrollo, pues realmente estas hormonas tienen mucha influencia en el funcionamiento pues y en la producción de sus organismos como tal. Entonces los modifican muy abiertamente y pues tan abruptamente, ¿sí? Los modifican no simplemente la estructura, sino pues el sentir, ¿cierto? Y pues cómo se desarrolla todos los efectos secundarios en ustedes y pues por eso, digamos, ahorita estas generaciones, uno las ve y son generaciones de pronto, pues con todo el respeto que ustedes merecen, ¿cierto? Pero son generaciones muy sexuales, ¿sí? Muy sexosas. Entonces, como que todo en torno del sexo, como me muestro mi cuerpo para ser más atractiva, ¿sí? Y uno ahorita ve a esas niñas de 12, 13, 14 años, hermosas, divinas, que parecen por allá muchachas de 16, 17 años, 18, yo qué sé, en aquella época, y pues ya hablando con seguridad de algunos temas que ni deben saber, ¿sí? Porque pues el hecho de que usted vaya y pues sostenga una relación sexual, eso no significa que usted sepa mucho del sexo, más bien eso significa que si usted inicia su vida sexual, no sabe nada, ¿cierto? Entonces, pues todo esto, ¿sí? Ha llevado a que se modifique no solo la parte biológica del ser humano, sino también la relación social que tiene. A eso le podríamos llamar un proceso evolutivo a juro, a fuerza, ¿cierto? Debido a la modificación del alimento que en este caso es el pollo, ¿sí? Pero pues nos ha llevado a un proceso de cambio total, no solo a nivel biológico, sino también a nivel social, por verlo de esa manera. Entonces ahí podríamos ver algo relacionado a la evolución. Denme un segundito. Bueno, entonces, ahora tenemos pues las adaptaciones fisiológicas, son las que ya les acabé de explicar, son las adaptaciones que hemos tenido, ¿cierto? A nuestro interior, al interior de nuestro cuerpo, pues mediadas por diferentes situaciones,
¿sí? Y pues vamos a tener las adaptaciones de comportamiento, pues básicamente, pues ya también les acabo de dar un ejemplo, ¿cierto? De cómo se han dado las relaciones sociales a través de, digamos, los efectos, en este caso cogí al ser humano, ¿no? Pero pues esto ha sucedido con otros organismos de manera natural, no sé, de pronto ustedes, hay un documental muy interesante, no sé si ya se lo vieron, pero siempre lo recomiendo, que se llama, bueno, es de Netflix, que se llama Our Planet. Sí, de pronto, no sé, por ahí de pronto les habrá salido. Sí, hay hartas cosas chéveres en Netflix por ver, que no simplemente son esas películas raras o Voices, que se llama esa otra vaina que ni siquiera sé, que bueno, esas vainas, no, esas de Amazon. Bueno, en fin, hay muchas cosas interesantes por ver en estas plataformas digitales. Una de estas, este documental de Our Planet, ¿sí? Y en este documental nos contaba, o sea, contaba como tal, pues el investigador, que hay una especie de ave, ¿sí? Que pues para poder tener su proceso de reproducción con la chica, pues tiene que limpiar muy bien la zona. En el caso este, siempre lo hacen los machos son siempre los que se tienen que esforzar para conquistar a las hembras, ¿sí? Por eso pues digamos hasta en la especie humana, pues se relaciona el mismo proceso, ¿no? ¿Usted cómo se esfuerza para conquistarme, no? O sea, bueno, está bien, usted cómo se gana mi amor y cómo se gana mi cariño, ¿no? Usted qué me da para que yo pues le dé mi cariño y le dé mi amor, ¿sí? Que esas son como las relaciones que se dan entre los seres humanos, ¿sí? Y entre las aves, pues también, el macho como, bueno, ¿y usted qué tiene? ¿Colores bonitos? ¿Usted qué tiene? ¿Pecho grande? ¿Usted qué hace? ¿Buen oficio? ¿Cierto? Porque pues en este caso del pajarito que les estoy hablando, él tiene que quitar hasta la más mínima rama del espacio de la reproducción, porque donde haya una rama, pues la pajarita muy seguramente le va a decir que no, ¿sí? Y no solo eso, aparte de limpiar, tiene que llamar a un grupo de amiguillos, ¿sí? Y hacerles una danza increíble para pues que ella quede supremamente convencida de que es el hombre que merece, ¿cierto? Engendrar más generaciones con ella, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Resulta, ¿sí? Que había un pájaro aprovechado, ¿cierto? Que era muy parecido a este pájaro, pero de una especie diferente, ¿sí? Y hacía lo mismo que este pajarito bailón, o sea, de limpiar la zona, pero no de bailar, ¿sí? De limpiar la zona. Y entonces cuando limpiaba la zona, ¿sí? Antes era simplemente hacer limpieza, ellos tuvieron que evolucionar y ahora tuvieron que meterle el baile, ¿cierto? Pero antes cuando simplemente hacían limpieza, pues este pajarito abejorro, sí que les digo que se parece mucho a esa especie de pájaro que se me olvida el nombre, pues iba y limpiaba y era el que, mejor dicho, tenía la danza de la fertilidad esa noche, pero ni siquiera era la misma especie, o sea, era un ladrón de sexo en este caso, entre pájaros, ¿sí? Porque pues se le robaba la reproducción, básicamente pues al otro que se había esforzado muchísimo. ¿Y qué les tocó hacer a estas especies de pájaros? Pues meterle el baile. ¿Para qué? Pues para que la pajarita se diera cuenta que no ahora simplemente era limpieza, sino también que era baile, para que pues de pronto no se reprodujera con las especies de pájaros que no eran. Imagínense, hasta los animales hacen cosas así terribles. Uy, no. Hasta los animales se roban entre ellos. Uy, no, terribles. O sea, mejor dicho. Entonces, estas son las adaptaciones que se pueden dar, ¿no? No las olviden. Etológicas de comportamiento, pues no olviden los ejemplos que les di, muy coloquiales, ejemplos muy traídos de pronto de documentales, hasta con ustedes mismos, ¿sí? No se los olviden los ejemplos que son muy importantes siempre, así como se los da la profe, ¿listo? Entonces, la especiación viene siendo un proceso evolutivo muy lento, un proceso evolutivo gradual, que básicamente ha llevado a que las especies se diversifiquen, ¿sí? Y a que una misma especie de pronto se modifique tanto que en algún tiempo se tenga que separar, tanto que pues ya no se puedan reproducir entre sí mismas. Porque pues acá hay que tener en cuenta mucho el concepto de especie, ¿cierto? Y qué pues se le conoce como especie. Especie es como un grupo de organismos que tienden a compartir características físicas similares, ¿sí? Pero que sexualmente están muy juntos y pueden dar descendencia, en este caso, descendencia que sea fértil para seguir, digamos, poblando la vida como tal. Entonces, atendiendo a este concepto de especie, ¿sí? Porque hay muchos otros conceptos de especie, chicos, de hecho, uno de los temas también más debatidos dentro de la biología evolutiva es eso de qué es una especie, ¿sí?
Entonces, pues, porque pues también vienen las hibridaciones, ¿no? Dentro de las especies. Entonces, pues, muchas fluctuaciones o muchos cambios para un mismo concepto, pero nosotros nos vamos a basar en el concepto que yo les di. La especiación bueno, la especiación tiene tres tipos de especiación: alopátrica, simpátrica y parapátrica, ¿cierto? Cada una, pues, referenciada en unas características, ¿sí? Y cada una, pues, llevada a producirse o llevada a darse dentro de las especies de animales, ¿sí? Básicamente, pues, por otros procesos externos que han llevado, pues, a esos cambios, ¿sí? Entonces, la especiación alopátrica, perdón, hace que, digamos, las especies se diferencien a nivel genético, ¿sí? Y se aíslen debido a una barrera geográfica, ¿sí? Esta barrera geográfica lo que va a generar es que de pronto las condiciones ambientales cambien para las especies, o las condiciones, no sé, de conseguir alimento cambien para las especies, y pues básicamente ellas tengan que, no sé, modificarse tanto por el espacio ambiental que ahora ocupan, por el espacio geográfico que ahora ocupan, y pues que ya en algún tiempo, en alguna época, no se puedan volver a reproducir con su misma especie, porque básicamente pues las modificaciones y los cambios han sido tan grandes y abruptos que ya las dejaron reproductivamente aisladas. ¿A qué hace referencia una barrera geográfica? A la aparición de una montaña, a la separación de pronto de continentes, a la separación de placas tectónicas, no sé, a la separación de zonas por la formación de escorrente, por la formación de algún río, no sé, pues de pronto el cambio de ambiente que haga cambiar totalmente al ecosistema, el hielo, las glaciaciones, todo este tipo de cosas, ¿cierto? Podrían considerarse barreras geográficas. Entonces, si ustedes, bueno, no sé, si es que no me acuerdo bien en ese video, pero bueno, si ustedes vieron si es ese video, pero otro video de evolución del hombre inicia diciendo, bueno, África era un supercontinente, ¿sí? Cuando se forma el río Nilo, ¿sí? Fractura la placa tectónica del África y forma como tal, pues, la separación de dos placas tectónicas y separa a los homínidos, y es cuando el hombre pues tiene que empezar a evolucionar, que creo yo, si no estoy mal, que ahorita estoy teniendo como un recuerdo, yo ya les había explicado eso, un poco, ya les había explicado eso un poquito. ¿Listo? Ahora viene la especiación parapátrica. La especiación parapátrica está referenciada con la cantidad de cromosomas que poseen los organismos, ¿sí? Y a través de esa cantidad de cromosomas, pues también aumentarían las posibilidades de la variabilidad genética y pues las posibilidades que tenga este organismo de adaptarse a los cambios del ambiente, ¿cierto? Entonces aquí pues se da la formación evidentemente a una nueva especie, pero pues ya es debido a su carga cromosomal. Por ejemplo, nosotros los humanos, ¿cuántos cromosomas tenemos, chicos? Usted, señor humano, ¿cuántos cromosomas tiene? Profe, creo que eran 23 pares de Muy bien. cromosomas. Sí, señora, muy bien. Son 23 pares de cromosomas, lo que determina que en realidad tenemos 46 cromosomas, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos 46. Voy a seguir hablando de los humanos, ¿cierto? Entonces resulta y pasa que acabamos de descubrir que hay una especie humana más evolucionada, ¿sí? Ya no es Homo sapiens, sino, no sé, pongámosle Homo sapiens sapiens, o sea, un hombre que piensa el doble, ¿cierto? Porque Homo, hombre, y sapiens, pensar, ¿no? Desde el latín, porque pues hay que recordar que todos estos nombres que tienen las especies están muy referenciados a las lenguas muertas, ¿cierto? En este caso, pues al latín, que era la lengua, digamos, a nivel general que hablábamos todos, ¿sí? Antes todos hablábamos latín o griego, ¿sí? Y pues después de esas dos lenguas empiezan como a diversificarse, pues como tal, los diferentes idiomas que tenemos en la actualidad. Creo yo que de eso mejor les puede hablar su profe de español que yo, ¿sí? Pero hasta donde tengo entendido, así era la cosa, ¿no? Entonces, por eso, todo lo que se nombra en biología siempre va a tener etimología latina. Sí, pues no sé si alguna vez de pronto se le pasa por la cabeza estudiar biología, que es hermoso, ¿sí? Y realmente serían muy geniales.
al estudiar biología, se van a dar cuenta de eso, que es muy importante también conocer muchas raíces del latín, porque muchas palabras en biología se determinan a través del latín. Entonces,